Buen día, queridos hermanos y queridos amigos. Vamos a comenzar un tema más sobre la palabra de Dios. Hace unas semanas estuvimos estudiando sobre la importancia de renovar nuestras mentes. Y estuvimos poniendo las bases y explicando por qué es importante renovar nuestras mentes. En el estudio de hoy vamos a entrar más profundamente sobre este tema, ya que después que nuestras mentes están reconciliadas con Dios por el acto de nuestra entrega, por el nacimiento de nuevo, ya nuestra mente, desde que tomamos esa decisión, nuestra mente no es enemiga de Dios, sino que progresivamente somos renovados en nuestras mentes por el Espíritu Santo y por la palabra de Dios. A nuestras mentes renovadas, Dios entonces va a poder revelar su voluntad. Dios entonces va a poder revelar el plan especial que Él tiene para nuestras vidas. Pero si nuestras mentes no se renuevan, no vamos a comprender el plan de Dios para nuestras vidas. No vamos a comprender las cosas maravillosas y hermosas que Dios tiene para nuestras vidas. En el estudio anterior aprendimos la importancia de renovar nuestras mentes. ¿Por qué? Porque todos venimos a Cristo con muchos prejuicios, con traumas y con enseñanzas del mundo que abiertamente contradicen a Dios y su palabra. Y entonces tenemos que ahora borrar ese disco duro y llenarlo con nuevas enseñanzas. Hermanos y hermanas, el mundo no es fácil. El mundo nos quiere asesinar. Y los que hemos logrado sobrevivir, tenemos una tarea ante nuestros ojos gigantesca. Miren, nuestras mentes están viciadas, están llenas de basura, están contaminadas. Entonces venimos a Cristo así en esta situación y Dios necesita limpiar y renovar con su palabra y el poder del Espíritu. Dios necesita renovar nuestras mentes. Y por supuesto que esto necesita de nuestra cooperación para que Dios pueda hacerlos. Miren, algunos cristianos, al no tener sus mentes renovadas, creen que Dios no los ama lo suficiente y creen que es imposible que Dios tenga una voluntad buena para ellos, porque ellos han sido tan pecadores, han pecado a tanto nivel que ellos piensan que Dios no los puede perdonar. Y yo, por medio de este estudio, te quiero enseñar que si usted se ha arrepentido, si usted ha aceptado a Jesucristo, si usted ha creído en Jesús y su obra en el Calvario, Dios lo ha perdonado. Pero hay muchos que siguen sin perdonarse ellos mismos. Les cuesta trabajo pensar que Dios los haya perdonado. La Biblia dice que si confesamos nuestros pecados,
Dios es justo y nos perdona y nos limpia todos nuestros pecados. Además, en otro lado dice, que no recuerdo cuál es el versículo bíblico, creo que es en Isaías, dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. O sea que el hecho que cuando usted aceptó lo que Jesús hizo por usted y usted tomó la decisión de aceptarlo y de seguirlo, Dios instantáneamente lo perdonó de toda su antigua vida pasada. Usted ahora se convirtió en una nueva criatura en Jesucristo. Todas las cosas viejas pasaron. He aquí, todas las cosas son nuevas. Y entonces usted necesita de ahora en adelante renovar su mente. Renovar toda esa basura que usted aprendió del mundo, toda esa basura que usted almacenó en su mente, en su vida antigua, ahora necesita ser quitada, su mente necesita ser renovada, usted necesita pensar de una manera diferente. Ese es el problema principal del creyente, sus mentes, la manera de pensar. La mente renovada del cristiano entenderá que la voluntad de Dios para su vida es, y esto lo mencionamos en el pasado y lo voy a mencionar ahora, pero más profundamente. Cuando ya usted tiene su mente renovada como cristiano, usted va a entender que la voluntad de Dios para su vida, como lo dice Romanos capítulo 12, versículo 2, que yo les estuve hablando de esto hace unas semanas atrás. La voluntad de Dios para su vida, usted va a entender que es, número uno, es buena. Número dos, es agradable. Y número tres, es perfecta. Sin embargo, la mente contaminada cree que la voluntad de Dios para su vida es, uno, mala, dos, desagradable y tres, imperfecta. Esto es lo que creen aquellos cristianos que no han sido renovados en su mente. Miren, yo he visitado por varios años cárceles e instituciones de rehabilitación de drogadictos y de enfermos mentales. Y la principal pregunta de ellos es, muchos de ellos me preguntan, ¿Dios no puede perdonarme a mí? Yo he sido malo toda mi vida, yo he usado droga toda mi vida, yo maté, yo asesiné, yo he perjudicado a esas familias enteras, he hecho sufrir a muchos. Dios no puede perdonarme a mí. He destruido a niños, a mujeres, he sido un diablo toda mi vida. Para mí no hay ningún tipo de oportunidad. Dios no puede perdonarme. Y entonces están viviendo con esa culpabilidad. Han aceptado a Cristo, han nacido de nuevo, son una criatura nueva, pero siguen culpándose en sus mentes por todo lo que hicieron en el pasado. Y uno tiene que comprender de que todo eso tiene... todo lo que se hizo uno en el pasado tiene repercusiones. Uno se siente culpable por todo lo que hizo. Uno quisiera que nunca hubiera sucedido eso. Por eso es importante renovar nuestras mentes y entender que ya lo viejo pasó, que ahora somos una nueva criatura y que ahora que tenemos que empezar una vida nueva, renovando nuestras mentes
por medio de la palabra de Dios y del poder del Espíritu Santo. Miren, y lo voy a repetir una vez más para que no hayan dudas del perdón de Dios para aquellos que se han arrepentido. La Biblia dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. A Dios ya no le interesa su pasado, sino que va a hacer de usted de aquí en adelante. Dios va a hacer en usted cosas maravillosas y extraordinarias. Eso es lo que Dios le interesa ahora. Dios le da oportunidades a todos los seres humanos, no importando qué tan grave haya sido el pecado, qué tan grave haya sido su fechoría. Y repito una vez más para que no hayan dudas, la voluntad de Dios es para aquellos que se convierten a Cristo. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Es por eso la importancia de este poderoso estudio que les voy a dar hoy, para que su mente sea renovada, para que usted aprenda a renovar su mente. Aquí yo, con este estudio, estoy renovando su mente, ya que les estoy enseñando detalles y hechos reales de la palabra de Dios. Y cuando uno predica la realidad de la palabra de Dios, la palabra de Dios toca el corazón, y eso es como un martillo que está quebrando la piedra y quebrando la piedra para sacar toda esa pudrición, toda esa contaminación que puede haber en nuestras mentes. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Gloria sea el nombre del Señor Jesús. O sea, en la primera fase, la voluntad de Dios es buena. Esto le enseña Romanos capítulo 12, versículo 2. En la segunda fase, la voluntad de Dios es agradable. Y en la tercera fase, la voluntad de Dios para nuestras vidas es perfecta. Hoy vamos a estudiar la primera fase, donde dice que la voluntad de Dios es buena. Una vez que estamos en Cristo, descubrimos que Dios solo quiere lo que es bueno para nosotros. Mientras nos mantenemos en Cristo, Dios todo lo que hará en nuestras vidas será bueno. Aún si hay cosas que parecen duras y difíciles. Ahora que estamos en Cristo, Dios es responsable por nuestras vidas. Él es nuestro Padre, y un Padre protege, un Padre cuida, un Padre guía, un Padre enseña todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Dios comenzará una obra en nosotros, la cual terminará. Y Dios, y escuche bien esto, Dios no escatimará recursos. A veces no me salen las palabras correctamente, pero bueno, la pude decir. Dios no escatimará recursos o medios para llevar a cabo
su voluntad en nosotros. Dios lo hará. Dios lo ha empezado y Dios lo va a terminar. Miren, queridos hermanos y queridos amigos, el propósito del alfarero es terminar su obra. Y muchas veces tiene que deshacerla 1, 2 y hasta 3 veces. Y la va a deshacer hasta obtener el diseño correcto. Todo lo que Dios hará será por el beneficio de usted o será por el beneficio del reino de los cielos. Habrán momentos difíciles como si lo estuvieran torciendo, pero es que Dios está moldeándolo para hacerlo partícipe de su santidad. En otras palabras, para hacerlo partícipe de su propia persona y esencia. Qué maravilloso es Dios, hermanos. Miren, la Biblia enseña a través de toda ella, desde Génesis hasta el final, que Dios es bueno y que Dios desea nuestro bienestar. En Salmos 25:8 dice la Biblia, bueno y recto es Jehová. En Salmos 119:68 dice, bueno eres tú y bienhechor. En Salmo 107:1 dice, alabad a Jehová porque Él es bueno. Y Jesús mismo enseñó que Dios es bueno. De hecho, Él dijo que Dios es el único bueno y que Él solo desea el bien para todos. Dios es tan bueno que dio a su Hijo en rescate por sus enemigos. Todos los seres humanos somos enemigos de Dios hasta el momento que aceptamos a su Hijo Jesucristo. Hermanos, la naturaleza de Dios es ser bueno. La Biblia dice, si bien Dios no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Esto lo dice Hechos 14:17. O sea que Dios es bueno, aun cuando no merecemos que sea bueno con todos nosotros. Dios es bueno. Yo quiero que usted se grabe eso en su interior. Dios es bueno. No importando la situación en la que usted se puede encontrar en estos momentos. No importando los momentos difíciles que usted esté pasando en este momento. La Biblia dice que Dios es bueno. Y la Biblia dice que la voluntad de Dios para nosotros es buena. Yo quiero que usted siembre esto en su corazón. Yo quiero que usted crea esto con todas sus fuerzas. ¿Qué significa ser bueno? Miren, hay un refrán que dice, si los malos supieran lo buen negocio que es ser bueno, serían buenos aunque solo fuera por negocio. O sea que vale la pena ser bueno. ¿Qué es bueno? Bueno es un adjetivo que se emplea para referirse a algo en lo que se conoce un valor positivo. La palabra esta proviene del latín bonus. Así que bueno o buena podrá ser una persona
que actúa conforme a lo que está bien, a lo que es correcto, o que tiene inclinación natural para hacer el bien. Eso es lo que es bueno. Pero Dios es bueno por naturaleza. El hombre puede tener actitudes buenas, puede hacer cosas buenas, pero el hombre por naturaleza es malo. El hombre malo puede hacer cosas buenas, pero Dios es bueno en toda la extensión de la palabra. La naturaleza de Dios es buena, Dios es bueno. No es como el hombre, que el hombre es malo y puede hacer cosas buenas. No, Dios es bueno por naturaleza. Así que Dios ha sido bueno con la humanidad, pero muy en especial sobre aquellos que aceptan a su Hijo Jesús, ya que de ahí en adelante los hace sus hijos. Y Dios, como Padre sabio, bueno e inteligente, los empieza a amoldar a la imagen moral de su Hijo Jesucristo. No todo, mire, escuche bien esto, no todos los hombres son hijos de Dios. Sí, porque mucha gente en el mundo dice, no, todos somos hijos de Dios. No. No todos los hombres son hijos de Dios. Todos somos sus criaturas. Pero los hijos son aquellos que han aceptado a su Hijo Jesucristo. Ser bueno no significa que la persona va a cumplir con todos los caprichos de los demás. Sí, porque hay personas que se equivocan y dicen, por favor, hazme este favor, tú eres bueno, para cumplir un capricho de los demás. No. Ser una persona buena significa que hará lo que sea mejor y lo correcto. Como por ejemplo, cuando Dios dijo en el principio, sea la luz. La Biblia dice que Dios dijo, y vio Dios que la luz era buena. La luz es buena porque quita la oscuridad y las tinieblas. La luz trae vida, la luz ilumina la tierra, la luz de este planeta hace que todo tenga vida. Sin la luz no existiera ningún tipo de vida en esta tierra. O sea que nadie puede negar y decir que la luz no es buena. O sea que lo bueno trae beneficios. Es como cuando Dios creó al hombre. Dios notó que no era bueno para el hombre estar solo. ¿Y qué hizo? Le creó a la mujer. O sea que es bueno tener una mujer, porque una mujer es el complemento que le falta al hombre. Pero ser bueno no significa ser tonto e insensible contra el mal. Miren, hermanos, miren, queridos hermanos, qué bueno que estamos explicando sobre esto. Dios muchas veces traerá juicio sobre el malo para el bien de la humanidad, siendo Dios bueno como es. Y muchas veces, si usted y yo tenemos que pararnos firmes contra el mal, aunque seamos, entre comillas, personas buenas. Les pongo un ejemplo. Les pongo un ejemplo. Cuando el hombre pecó, Dios tuvo que expulsarlo del jardín del Edén. El hombre fue creado para vivir eternamente. Pero después de pecar, la muerte entró al mundo. Entonces, si Dios hubiera permitido al hombre
seguir viviendo en el jardín, el hombre hubiera comido del árbol de la vida y como resultado hubiera vivido en pecado por la eternidad. Pero como Dios es sabio, como Dios es inteligente y poderoso, y Dios es bueno sobre todas las cosas, entonces decide expulsar al hombre del jardín del Edén para que no coma del árbol de la vida. ¿Y qué dice la Biblia? En Génesis 3:22 dice lo siguiente. Vamos a leerlos. Dice, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Dios conocía la maldad, lo malo, pero Él no lo conoce por experiencia, sino porque Él es omnisciente. Él conoce todo desde el pasado hasta la eternidad. Entonces Dios decide sacar al hombre, expulsar al hombre del jardín del Edén para evitar que coma del árbol de la vida, quien era un tipo de Jesucristo. Fíjense qué poderoso está esto. Imagínense, hermanos, si el hombre pudiera vivir por la eternidad físicamente, entonces tendríamos a un Adolfo Hitler o a un Fidel Castro todavía siendo el mal en este mundo. Y eso sin contar a todos los asesinos y criminales que han existido en toda la historia. O sea que la muerte es un bien que Dios dio al hombre por misericordia del mismo hombre. La muerte entró por el pecado, la vida eterna está en Jesucristo. El diablo tiene el imperio de la muerte y ese será el último enemigo que será puesto bajo nuestros pies. Pablo habló sobre esto en 1 Corintios 15:26. Vamos a leer un momentico ahí para que podamos tener un entendimiento básico sobre estas cosas poderosas que registran la palabra de Dios. 1 Corintios 15:26 dice, el postrer enemigo que será destruido es la muerte física. La muerte es el resultado del pecado y la cruz trató con todo el pecado. Después de la resurrección, cuando se le den a los santos cuerpos glorificados, será imposible entonces pecar. Incluso durante el reinado milenario, o sea, el reino de los 1000 años que va a ocurrir en el futuro, el pecado todavía estará en el mundo, pero no en los santos glorificados, no en la iglesia de Jesucristo. Tendremos cuerpos glorificados donde el pecado no tocará más nuestras vidas. Esto sucederá en la primera resurrección de los muertos. La muerte será erradicada cuando Satanás, con todos sus ángeles caídos y los espíritus de demonios y toda la gente que lo siguió, sean echados en el lago de fuego. Y ahí van a permanecer para siempre.
Entonces, después de esto, ya la muerte no existirá más. En la cruz, Cristo quitó la muerte espiritual, pero en su venida quitará la muerte física para los santos glorificados. Ahí estaremos usted y yo, si logramos llegar. Y yo creo que sí que vamos a llegar. Miren, hoy día todos los hombres pueden venir al árbol de la vida y comer de él. Y tener, después que comemos de él, tener vida eterna. Y ese árbol de la vida es Jesucristo. O sea que Dios desde el principio ya la estaba enseñando al hombre sobre su Hijo Jesucristo. Ese árbol de la vida que se encontraba en medio del paraíso era un tipo, era un símbolo del Señor Jesucristo. Fíjense que Jesucristo mismo, haciendo referencia a esto, él dijo en Juan 6:54, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. O sea que la clave está en comer de Jesús, en beber de Jesús para tener vida eterna. Ya no tenemos que comer de un árbol en el jardín del Edén. Ahora nuestra comida y bebida es Cristo el Señor. Alabado sea su nombre por siempre. O sea que todo lo que Dios ha hecho es bueno y es para nuestro beneficio. Así que cuando Dios lo esté disciplinando, hermana, hermano, entienda que es por su bien. Cuando Dios lo esté exprimiendo o torciendo, entienda que está moldeándolo de la misma manera que hace el alfarero. Porque Dios lo ama y Él desea lo mejor para usted. Miren, la Biblia dice en Proverbios, capítulo 3, versículo del 11 al 12, dice así: no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Muchos menosprecian esta disciplina de Dios. O sea, no la aprecian, la detestan. Por supuesto que a nadie le agrada que lo estén disciplinando. Mire, yo recuerdo un día que mi hija Stephanie, ella tiene ya 20 y pico de años, ya es toda una mujer. Y yo recuerdo que cuando ella tenía 3 años, le daba por dar berrinches, dar perretas, empezar a gritar y a llorar en medio de un mall, de un centro comercial. Y recuerdo en una ocasión que me encontraba en estas tiendas que son de juguetes. Y en medio de esa tienda empezó a llorar y a gritar y se tiraba en el piso. Y entonces cuando ella hacía esto, la madre enseguida la complacía para que ella no siguiera haciendo lo mismo. Y un día ella estaba sola conmigo y me hizo lo mismo.
Miren, hermanos, yo dije, esta es la primera y la última vez que me va a hacer esto. Le voy a dar una enseñanza. Y en el momento que ella empezó a hacer esto, salí, me fui. Y de allá de lejos yo empecé a verla por una esquinita a ver lo que hacía. Y ahí llorando y gritando y la gente pasando. Y de momento al ella no verme y ve que yo la ignoré y me fui, se levantó, se secó las lágrimas y empezó a buscarme. Bueno, yo fui a donde estaba ella y le dije, esta es la última vez que tú haces esto. Si lo vuelves a hacer, me voy. ¿Y saben qué? Mas nunca mi hija Stephanie volvió a hacer lo mismo. O sea que aprendió la lección y lo hice por su bien. Lo hice porque la amo. Lo hice porque deseo lo mejor para ella. Entonces aquí el Espíritu Santo nos dice que no menospreciemos la disciplina. El Espíritu Santo nos dice que no desmayemos, que no colguemos los guantes cuando Dios nos está castigando. O sea, nos está corrigiendo para nuestro bien y esto lo hace porque Él es bueno. De la misma manera, quizá otras personas pueden haber dicho, mira qué padre más malo ese, mira qué insensible es ese hombre. Pero como ella es hija mía, yo lo estaba haciendo por su bienestar. Yo lo estaba haciendo para su bien, para que ella aprenda a ser una niña obediente y correcta. Y no para que crezca con esta malcriadez y que cuando llegue a grande siga con estos mismos berrinches. ¿Entienden el punto? Dios es bueno y Dios nos corrige porque Él es bueno. Dios nos está corrigiendo a sus hijos constantemente porque Dios es bueno, porque Dios nos ama. Cuando usted corrige a su hijo, lo hace porque lo ama. Usted desea el bien para su hijo, por eso lo castiga. Miren, hermanos, en muchos centros de trabajo, cuando usted hace algo indebido, le escriben una advertencia y lo llevan a una oficina y lo corrigen diciéndole todo lo que ha hecho mal. Y muchas veces lo hacen de muy mal modo. O sea que aún en el sistema humano, que es imperfecto, hay disciplina, hay leyes y se espera que todos la obedezcan. Entonces el apóstol Pablo, como él era un lector apasionado, él era un erudito apasionado, él leyó esta misma escritura en Proverbios y después el apóstol Pablo toma esta escritura y va un poco más profundo en ella y nos da esta enseñanza a nosotros en Hebreos capítulo 12, versículo del 5 al 11. Vamos allá. Gloria sea el nombre de Jesús. Hebreos 12, del 5 al 11. Y yo le voy a leer toda la escritura, usted escuche ahí. Y después yo voy a explicar con detalles. 5. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, Hijo mío, no menosprecie la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo
es aquel a quien el Padre no disciplina? Aquí está haciendo una pregunta. ¿Qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. 9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. Y ahora hace otra pregunta. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? 10. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Y 11 y final. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Poderosa palabra de Dios. Y aquí en estos textos que hemos leído, el Espíritu Santo está mostrándonos que las aflicciones son concebidas por Dios, originadas por Dios, para producir efectos positivos en las vidas de su pueblo, de sus hijos. Todo lo que le sucede al creyente, directa o indirectamente, es causado o permitido por el Señor. Por consiguiente, debemos aprender lo que esa lección desea enseñarnos. Hermanos, Dios disciplina a aquellos que Él ama. Dios no disciplina a los bastardos. Dios no disciplina a aquellos que son sus hijos. Dios no disciplina a aquellos por los cuales siente indiferencia. El castigo del Señor nos garantiza el hecho de que usted es un hijo de Dios. Si un padre terrenal tiene amor por su hijo, Él tomará la medida necesaria para que ese niño sea controlado. Claro que sí. Como hice yo con mi hija en el mall. Y si un padre terrenal hace esto, voy a hacer una pregunta. ¿Cuánto más hará nuestro Padre Celestial, que es perfecto, que es todo justicia, que es todo bueno, que es todo amor, que es todo conocimiento, que es todo sabiduría? Muchas personas afirman ser creyentes, pero siguen viviendo en el pecado. Y vemos que el Señor nunca los castiga. ¿Por qué? Porque esto demuestra que son hijos ilegítimos. Quiere decir que tienen la fe como un amuleto. No creen en ella. O si creen, creen superficialmente. No son verdaderos hijos. El verdadero hijo de Dios va a ser castigado de vez en cuando. La relación con nuestros padres terrenales, hermanos, es limitada. Pero la relación con nuestro Padre Celestial es universal y eterna. Miren, nuestros padres terrenales pueden que nos hayan disciplinado muchas veces, pero puede
que mucha de esa disciplina nunca fue la apropiada para usted. Pero la disciplina que aplica nuestro Padre Celestial siempre será la apropiada para sus hijos. Por eso que a veces es dura. Dios tiene un conocimiento perfecto, mientras que nuestros padres terrenales tienen un conocimiento imperfecto, son limitados. Él busca nuestro provecho y no puede equivocarse en el empleo del medio que Él va a utilizar. Muchas veces las dificultades a las cuales estamos expuestos no nos dan gozo en ese momento. Y a menudo es difícil de soportar, hermanos. Pero el Espíritu Santo lleva todo esto a cabo para un propósito específico para nuestras vidas. Así que no se cree usted que Dios lo ha abandonado. No crea usted que usted está sin Dios en este mundo. Al contrario, Dios lo está disciplinando como hijo. Dios solo disciplina a sus hijos y no a los bastardos. Sobre los bastardos Él trae juicios. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Hermanos y hermanas, tenga siempre el pensamiento que Dios es bueno. Jesús lo dijo. Dios es el único bueno. No hay ser humano bueno. Solo Dios es bueno. Por favor, entienda esto. Haga crecer este pensamiento en lo más profundo de su corazón para que su mente se renueve con este pensamiento. Miren, la cruz fue algo horrible y doloroso, pero por medio de ese dolor Dios trajo la salvación para todos los hombres, por lo menos para aquellos que creen. La cruz costó sangre, costó la vida de un santo, costó la vida del Hijo de Dios. Sin embargo, por medio de ella, Dios derrotó al diablo y lo expuso a la burla ante todo el universo. La cruz de Cristo, queridos hermanos, fue el espectáculo más horrible que ha existido. La cruz partió el tiempo en dos. Fíjense que hoy en día el tiempo se divide cuando dicen antes de Cristo o después de Cristo. Queridos hermanos, la cruz es la línea divisora del mundo a los hijos de Dios. La cruz es la línea que define la iglesia verdadera a la iglesia apóstata. En la vida hay situaciones difíciles y negativas. Y hay muchas situaciones durísimas. Pero al final son para nuestra bendición. Tenga siempre en su mente que Dios es bueno, aunque su situación sea horrible. Dios tiene en mente un plan y se va a llevar a cabo y no va a fallar. Aunque en ese plan usted y yo tengamos que sufrir o padecer. Fíjense que yo estoy siendo muy detallista en explicarles estas cosas y estoy siendo lento
para que esto quede grabado en sus pensamientos y en sus corazones. Dios es bueno. Dios siempre es bueno en todo. Él es justo en todo, aunque parezca injusto o cruel. Él no desea el mal para sus hijos. Él no desea que usted se pierda. Él quiere salvarlo y por eso lo cuida de perder su alma. Para Dios lo más importante es la salvación de su alma. Dios está de nuestro lado. Dios está a favor nuestro. Dios es un Padre perfecto. No hay ninguna injusticia en Él. Nosotros somos imperfectos y limitados, pero Dios es perfecto, justo y eterno. Hermanos, en Dios aún la disciplina es perfecta y justa. En Dios aún los juicios son justos y perfectos. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Miren, queridos hermanos y hermanas, en el Antiguo Testamento, Dios muchas veces ordenó la ejecución de pueblos enteros, aún hasta de los animales. Todos debían ser muertos. Entonces, si nosotros no comprendemos las Escrituras, si no tenemos mentes renovadas, vamos a pensar que Dios es cruel, que Dios es injusto, que como un Dios de amor puede hacer tal cosa. Cuando yo veo a las personas hablando así, haciéndose estas preguntas, yo sé que sus mentes no han sido renovadas todavía. Entonces, Dios, quien ordenó todo eso, sigue siendo justo en todos sus actos, porque Dios es perfecto en todos sus caminos, aunque nos parezcan crueles e injustos. Muchas veces es necesario destruir y eliminar pueblos enteros para preservar la raza humana, para limpiar el pecado de la tierra. Miren, hermanos, el pecado es algo tan horrendo que Dios mismo tuvo que venir en forma de hombre para poder redimir a la humanidad. El poder del pecado es tan espantoso que nuestras mentes humanas no lo pueden comprender. No podemos asimilarlo como Dios lo hace. Dios pudo crear al mundo con solo hablar, pero Dios no pudo hablar redención sobre el hombre. ¿Ven la magnitud de lo que es el pecado? Que Dios siendo tan poderoso, Dios siendo eterno, Dios siendo solo fe, no pudo hablar redención. Pero sí pudo crear el mundo, sí pudo crear de la nada, sí pudo decir sea la luz, sí pudo decir sean las plantas. Porque el pecado es algo horrible. Piense por un momento qué horrible es el pecado. El pecado es un cáncer que tiene que extirparse. De lo contrario, tomará todo el cuerpo.
Muchas veces el hombre se corrompe tanto que el único medio para evitar la corrupción total es la destrucción. Gloria sea el nombre de Jesucristo. Piense por un momento en estas cosas, hermanos. Medite en estas cosas. Miren, la Biblia dice en Deuteronomio 2:34, dice así de esta manera. Deuteronomio 2:34 dice: tomamos entonces todas sus ciudades y destruimos todas las ciudades, hombres, mujeres y niños. No dejamos ninguno. Esto parece cruel, pero en realidad Dios lo hace porque Él es bueno y justo. Dios ordenó exterminar todas estas naciones por varios motivos, pero les voy a enseñar el motivo principal, aparte que hay muchos otros motivos. Miren, antes y después del diluvio existían seres gigantes en la tierra, quienes medían más de 9 pies de estatura. Y hoy día, en recientes descubrimientos, se han encontrado gigantes desde hasta de 30 pies de estatura. En descubrimientos recientes que se han encontrado esqueletos en diferentes lugares. O sea que tenemos que tener nuestras mentes abiertas, ya que esto es un hecho real en los recientes descubrimientos de diferentes esqueletos que se han encontrado en diferentes países. Estos seres fueron el fruto de la unión de los ángeles caídos con mujeres humanas. Todos sabemos que cuando Satanás se rebeló contra Dios, se llevó la tercera parte de los ángeles del reino de los cielos. Logró engañar a los ángeles. Entonces, gran parte de estos ángeles se unieron con mujeres, cometieron sexo con mujeres. Esto fue ordenado por Satanás. Ordenado por Satanás para corromper, para destruir al ser humano. Los ángeles, Él mandó a hacer esto porque los ángeles no pueden procrear. Los ángeles son masculinos. Necesitan de una mujer para hacerlo. Entonces Satanás por este medio intentó destruir al ser humano cambiando su ADN y crear una mitad ángel, mitad hombre. Y lo que van a hacer de ahí, esto va a producir un ser con deformaciones físicas y mentales. Por eso estas gentes eran violentos, eran asesinos a todo nivel, los descendientes de esta gente. Y Satanás usó esta táctica para corromper la línea sanguínea por donde vendría el Mesías. Porque Satanás no se le olvida nada y él recordaba muy bien las palabras que Dios pronunció en el jardín del Edén cuando Dios le dijo de esta manera en Génesis 3:15,
y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañar. ¿Qué significa esta sentencia de Dios contra la serpiente Satanás? ¿Qué significa esto? Miren, hermanos, aquí Dios les promete la venida de un Salvador, quien es Cristo el Señor. Aquí en este versículo Dios le está diciendo a Satanás: utilizaste a la mujer para hacer caer a la raza humana y yo voy a utilizar a la mujer como instrumento para traer el Redentor al mundo. ¿Quién salvará a la raza humana? Hay una humanidad, hermano, que sigue a Satanás, que sirve a Satanás. Esa es la simiente suya. Pero hay otra simiente de la mujer, quien es el Señor Jesucristo, que herirá en la cabeza a Satanás. Esa herida fue la victoria que Jesús ganó en la cruz del Calvario. Pero a la misma vez, Satanás le herirá el carcañar a Cristo. Esto significa los sufrimientos por los cuales Cristo tuvo que atravesar. Esto significa los sufrimientos de la cruz. Esto significa aquello que Él sufrió colgado en una cruz. Ahí Satanás estaba hiriéndole el carcañar a Cristo. Entonces Satanás, conociendo todo esto, porque fue Dios quien pronunció esta promesa, y Satanás sabe que Dios no miente, Satanás entonces está a la defensiva y al tanto de todo lo que ahí en adelante está sucediendo con la raza humana. Él está chequeando constantemente cada paso, cada evento, cada persona que nace en el mundo, con un miedo constante de quién sería el Redentor prometido por Dios. Porque ese que nacería le pisotearía la cabeza a Satanás. Entonces Satanás, enfrentado a este miedo constante, él ve que a Eva le nacen dos hijos, Caín y después Abel. Y Eva piensa, cuando nace Caín, que es el prometido por Dios. Porque ella dijo, cuando nació Caín, ella dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Eso lo va a encontrar en Génesis 4:1. Al Eva emplear el título de Jehová, que significa el Dios del pacto, y a lo que se refiere a la simiente de la mujer, Eva pensaba que Caín era el prometido redentor. Porque Dios les dio una promesa, pero Dios no les dio la fecha. Dios no les dio el tiempo. Entonces Satanás, que está al tanto de todo lo que se habla, pensó por un tiempo que Caín podría ser el prometido. Pero muy pronto Eva se dio cuenta que esto era imposible. Y por supuesto también Satanás, ya que empezó a influenciar a Caín con odio y religión. Entiendan, hermanos, que Satanás y sus ángeles y demonios no son omniscientes. Ellos no ven el futuro. Dios solo conoce el futuro. Solo Dios es omnisciente. Ellos van conociendo las cosas a medida que van sucediendo y pueden pronosticar eventos que pueden suceder.
como ven cómo se va desarrollando la historia. Pero ellos no pueden ver en el futuro. Ellos no pueden ver lo que usted está pensando. Ellos pueden influenciar, pueden hacer presión, pero eso es todo. Por eso que estaban a la expectativa en todo momento, mirando a ver quién sería ese redentor. Entonces, al nacer Abel, ya Eva había perdido toda su esperanza en un redentor. Y esto se sabe porque el nombre de Abel significa vanidad. En los tiempos antiguos, los padres nombraban a sus hijos de acuerdo a la vida que estaban viviendo. Y por lo tanto, Abel, mi segundo hijo, dijo ella, es vanidad. O sea, algo vacío, sin fruto alguno, sin posibilidades de un redentor. Entonces sigue narrando la Biblia que después de un tiempo los dos hermanos vienen a ofrendar a Dios. Bendecido sea su nombre. Miren, hermanos, cuando yo estaba preparando estos mensajes, todas estas enseñanzas, yo por supuesto que he leído toda la Biblia varias veces, he leído ciertos libros, pero todas estas enseñanzas empezaban a desglosarse, empezaban a abrirse delante de mis ojos. Y yo empiezo a entender el plan completo, el plan no digo completo, pero gran parte del plan de Dios desde el principio hasta el final. Gloria sea el nombre de Jesús. Esto es algo maravilloso. Esta enseñanza es maravillosa y yo se las estoy dando para que nosotros podamos ver lo bueno que es Dios, lo maravilloso, lo justo, lo lindo que es Dios. Fíjense que la Biblia dice en Génesis 4:3, dice, y aconteció andando el tiempo, o sea, un largo periodo de tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Esta ofrenda probablemente fue la primera que trajeron, aunque el Señor ya le había explicado a Adán y a Eva la necesidad del sistema expiatorio. Dios se lo había explicado a ellos ya. En otras palabras, si ellos querían tener comunión con Dios y el perdón de los pecados, debían hacerlo por la vía del sacrificio de un animal y el derramamiento de la sangre. Hay pruebas en manuscritos antiguos donde dice que Adán ofrecía a Dios sacrificios de animales. ¿Y quién fue que se lo explicó? Dios. Caín sabía el tipo de sacrificio que el Señor aceptaría, pero se rebeló contra esa amonestación, exigiendo que Dios aceptara la labor de sus manos, algo que Dios no podía aceptar. Así que tenemos en las personas de Caín y de Abel los primeros ejemplos de un hombre religioso a otro hombre genuino de la fe verdadera. Tenemos en estos dos hermanos al hombre de fe en Cristo, quien fue Abel, y al hombre de fe en el mundo, en la religión del mundo, en las obras de la carne, que fue Caín. Génesis 4:4 dice, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y mire cómo dice la Biblia,
Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Esta ofrenda que trajo Abel es lo que Dios demandó desde el principio. Fue un sacrificio de sangre de una víctima inocente. Un cordero que declara el hecho de que Abel reconoció su necesidad de un redentor. Y uno que vendrá, quien redimirá a la humanidad perdida. La ofrenda de Abel fue un tipo de Cristo y del precio que él pagaría en la cruz del Calvario para que el hombre pudiera ser redimido. Esta es la única ofrenda que Dios pudo aceptar y es la única que Dios pudo respetar, ya que ella estaba hablando de su Hijo Jesucristo. Esta es la única ofrenda que le recordaba a Dios la promesa que hizo de un redentor. Ya que Dios desde antes de la fundación del mundo había ordenado la crucifixión y la muerte de su Hijo por el pecado del hombre. Este altar de Abel, hermano, es horrible a los ojos del hombre, ya que habla de muerte, de sangre, de inocencia. Pero el altar de Caín es hermoso a los ojos del hombre, ya que habla de esfuerzos propios, caminos propios y sistemas propios, lo cual Dios no puede aceptar. Este altar de Caín es repugnante a los ojos de Dios. Y es lo mismo que existe hoy día. Alrededor del uno que representa a Cristo y su obra expiatoria, hay pocos reunidos. Alrededor del otro, muchos. Pero Dios solo acepta el cordero inmolado y rechaza el fruto ofrecido. Y puesto que la ofrenda fue rechazada, también el que la ofrece es rechazado. Como dice la Biblia, es por fe y no por obras, para que nadie se gloríe. Y es por fe en Jesucristo, el Hijo de Dios. Es por fe en Jesucristo, el Hijo de Dios. Qué poderoso está este estudio, hermanos. Qué poderoso está este estudio, hermanos. Por medio de este estudio, sé que el Espíritu Santo está renovando sus mentes y sus corazones. Por medio de este estudio sé que el Espíritu Santo los está fortaleciendo con todo poder en su hombre interior. Alabado sea el nombre de Jesucristo por siempre. La Biblia dice en Génesis 4:5, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Dios no tiene respeto por ningún camino de salvación, hermano, excepto el camino de Jesús y la cruz. Es por eso que Dios rechazó la ofrenda de Caín. Lo que llenó a Abel de paz, llenó a Caín de ira. Uno produce vida, el otro produce muerte. La mente carnal rechaza la cruz, la mente espiritual ama la cruz de Cristo. Dios desde el principio estaba enseñándole al hombre cuál era el método. Y después Dios introdujo el sistema mosaico de sacrificios y rituales para hablar más alto, para anunciar con más fuerzas la vida y la venida del Redentor que vendría al mundo, quien es Jesucristo. Pero desafortunadamente
la gran mayoría del mundo siempre ha obrado por los métodos del sacrificio propio, de las vías propias y del entendimiento propio. Entonces, aún más, con más fuerza, Caín, después de este incidente, es influenciado por el diablo con la ira, con la envidia y con el celo. ¿Y qué hace? Asesina a su hermano. La carne asesina al espíritu. Miren, Génesis 4:8. Y Caín dijo a su hermano Abel: vayamos al campo. Y aconteció que cuando estaban en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Este fue el primer asesinato. La religión de Caín era demasiado refinada para matar a un cordero, pero no era tan culta como para matar a su hermano. El camino de salvación de Dios llena el corazón de amor. El camino de salvación del hombre llena el corazón de odio. La religión siempre ha sido la causa principal del derramamiento de sangre en toda la historia de la humanidad. Lee historia, hermano. Infórmese, hermano, para que usted vea que la religión mata, asesina, destruye. La religión es la droga de los pueblos. La religión entontece. La mente carnal siempre quiere asesinar a la mente espiritual. Entonces, al Satanás ver esto, de cómo Dios acepta la ofrenda de Abel, ve en Abel y sus conocimientos una amenaza para su señorío. Ya que el único medio de tener comunión con Dios, tanto en el pasado como en el presente, es acercándose a Dios a través del sacrificio de animales y del derramamiento de la sangre de una víctima inocente, que hablaban y anunciaban a Cristo y su obra. Antes era a través de animales y ahora a través de Cristo y la cruz. Pero es el mismo sistema, porque esos sacrificios apuntaban a Cristo. Y el sacrificio de que Cristo hizo hace 2000 años, hoy nosotros apuntan hacia atrás a Cristo. Es el mismo sacrificio. La sangre de los animales limpiaba momentáneamente los pecados. No porque él tuviera el poder de hacerlo, sino porque ella hablaba y anunciaba la sangre del Cordero de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Ven por qué todo tiene que ser a través de Jesucristo? Y cuando nosotros quitamos a Jesucristo y su obra del camino, lo quitamos de la Biblia, pues entonces la Biblia se convierte en una pura religión, se convierte en algo mundano, se convierte en algo satánico. Alabado sea el nombre de Jesús. Abel era una esperanza para la humanidad. Abel tenía el medio, el conocimiento del Redentor. Abel sabía y había creído en la promesa que Dios le hizo a sus padres. Y se movió y caminó en esa dirección. Pero Caín decidió caminar en otras direcciones. Y es lo mismo que sucede hoy día.
Unos oyen el mensaje que solo Cristo es el camino, que solo Cristo pagó por el pecado y no obedecen, no creen, no lo aceptan. Otros son obedientes, aceptando el mensaje y lo que hizo Cristo en la cruz. Y entonces son salvos, y entonces se convierten en nuevas criaturas, y entonces nacen de nuevo, y entonces pueden ser participantes del Espíritu Santo. Gloria a Jesús. Entonces después de este incidente de Abel y Caín, crece la violencia en el mundo. Fíjense que yo les estoy explicando todas estas cosas para que ustedes puedan entender el por qué Dios hace algunas cosas que para nosotros no parecen razonables. Pero para Dios todo tiene un porqué. Entonces después de este incidente crece la violencia en el mundo, donde no existe, hermanos, donde no existe el mensaje verdadero, donde no existe la cruz, va a crecer la violencia, va a crecer la guerra, va a crecer la muerte, los asesinatos, las violaciones, la esclavitud, las torturas, el abuso del poder, el robo, los asaltos, las drogas, las infidelidades, los adulterios, los malos pensamientos, y etcétera, etcétera, etcétera. Donde no existe la vida de Cristo, va a existir todo lo malo. Donde existe la religión de Caín, hay todo tipo de maldad y obras perversas. Ya que el mensaje del Evangelio es lo único que trae al ser humano la libertad, la paz, el amor, la salvación y la vida eterna. ¿Ven qué tan importante es todo esto? ¿Ven qué tan maravilloso es todo esto, queridos hermanos? Gloria sea el nombre del Señor Jesucristo. El mensaje de Caín produce violencia, produce ira. El mensaje de Abel produce paz, libertad y salvación. Por eso Jesucristo lo dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Jesús es la verdad, el sacrificio de la cruz es la verdad, el Redentor del mundo es la verdad, el Cordero de Abel anunciaba al mundo de la verdad. Por lo tanto, la sangre de Abel le anunciaba al mundo que un justo había muerto por causa de la verdad. Un justo había muerto por ofrecer un cordero a Dios que hablaba y anunciaba a Cristo el Señor. ¿Ven cómo todas las cosas van encajando una a otras? ¿Ven cómo la Biblia sola se va aclarando y se va anunciando? Aleluya. Como dice la Biblia, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Y entonces Dios le dijo a Caín, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Hermanos, esta es una de las razones que Dios trajo el diluvio. Después del diluvio, Satanás trataba de poblar el área de la tierra prometida con violencia, con cambios en el ADN de los hombres, creando gigantes y hombres endemoniados y llenos de toda maldad y violencia, para obstaculizar a los hijos de Israel, para obstaculizar la venida del Mesías, corrompiéndolos
y así evitar y tronchar que el Mesías naciera algún día. Entienda que el Mesías tenía que venir a través de una línea pura del pueblo de Israel. Dios, por lo tanto, ayudó a su pueblo a derrotar todos estos pueblos y así poder exterminar toda la corrupción, tanto de pecado como del cruce de la sangre entre ángeles y humanos. Entiendan, hermanos, que el fruto de esta unión es diabólico. Solo puede procrear un monstruo. El resultado de esta unión es satánico. El fruto es violento. Crea pensamientos y acciones de maldad y de pecado. No hay pensamientos buenos. No hay virtud buena ninguna. Esto fue una desviación de lo natural a lo anormal, de lo limpio a lo sucio, a lo bajo, de lo limpio, de lo alto a lo bajo. Es lo mismo con el homosexualismo. Es una desviación de lo normal, de lo puro, de lo limpio. Es una deformación de las cosas santas y normales. Satanás logró infiltrar el ADN del hombre creando pasiones desordenadas. Y Dios no pudo permitir esto. Dios no pudo permitir esto. Por eso que Dios tuvo que traer el diluvio sobre toda la raza humana. La Biblia dice, miren lo que dice la Biblia. Yo sé que me he extendido con este tema, pero yo creo que es necesario que yo aclare todo esto. Porque hay muchas personas que siempre están diciendo que Dios es malo. Y siempre están diciendo que la voluntad de Dios es mala. No, la voluntad de Dios es buena. Dios es bueno en todo lo que hace. Miren, la Biblia dice en 2 de Pedro 2:4, dice lo siguiente. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a prisiones de oscuridad, a ser reservados para el juicio. Estos ángeles que habla aquí cometieron el pecado de cohabitar con mujeres antes y después del diluvio. ¿Y qué hizo Dios? Los arrojó a un lugar llamado Tártaros. Esta palabra tártaro es en griego. Esto es un lugar que Cristo visitó después de su muerte en la cruz. Y les predicó. Cristo estuvo allí antes de su resurrección. De hecho, Él predicó a los espíritus encarcelados, que se refiere a estos ángeles caídos. Ellos están encarcelados esperando el juicio del gran trono blanco, cuando serán echados al lago de fuego. Allí fue Cristo a proclamar su victoria contra todas las huestes de maldad. Y en Judas 1:6 dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que dejaron su propia habitación, los ha reservado bajo oscuridad en cadenas eternas para el juicio del gran día. Estos son los mismos ángeles que cohabitaron con mujeres. Y aquí Judas, el hermano del Señor Jesús, lo menciona al igual que el apóstol Pedro. Pedro dijo lo que pasó con estos ángeles y ahora Judas, el hermano de Cristo, dice lo que pasó con estos ángeles. Y además de todo esto, este pueblo vivía en total depravación.
hombres con hombres, mujeres con mujeres, niños con adultos, prostitución a todo nivel, prácticas sexuales con animales, orgías donde se practicaba todo tipo de violencia, ofrecían a los niños en el fuego, los sacrificaban cortándoles el cuello, violaciones, asesinatos, adoraban a los demonios y a todos los astros e imágenes, se oponían a la justicia y a todo lo que tenía que ver con el Dios verdadero. El hombre en esos entonces se había corrompido en toda la extensión de la palabra, hermanos. No se respetaba al ser humano. Ahí esa gente eran salvajes. Tenían el dicho, sálvese quien pueda. La violencia y el crimen era algo diario en esos entonces. Hasta que Dios no pudo más y tuvo que traer el diluvio. ¿Ven? Ahora es fácil para usted entender el por qué Dios tiene que traer juicios muchas veces por el bien de la humanidad. De no hacerlo, el hombre se exterminaría él mismo. La Biblia dice que solo Dios vio un hombre justo en esos entonces. De tantos millones de seres humanos, Dios solo encontró uno que valía la pena salvar. Y ese fue Noé. O sea que Dios, aún haciendo esto, es bueno y lo hace por el bien de aquellos que todavía tienen alguna esperanza de ser salvos. Dios espera por un periodo de tiempo, esperando un arrepentimiento. Al no verlo, ni ver esperanza en el futuro, entonces trae juicio. Y por eso vino el diluvio, ya que Dios vio en el corazón del hombre que solo perseguía el mal. Solo había maldad ahí adentro. No había ni un mínimo pensamiento de algo bueno. Hermanos, es justo y es correcto que un cirujano remueva un cáncer de una persona, porque ese cáncer lo está matando. De la misma manera es justo y correcto que Dios quite el mal que está sobre esta tierra. Y un día lo hará en toda la extensión de la palabra. Un juez, como lo es Dios, es justo. Y la justicia demanda que se pague a cada uno de acuerdo a sus obras. Es justo y correcto encarcelar y destruir a todo dictador que esté abusando con los pueblos. Es justo quitar del poder a todos aquellos que abusen de los pueblos. Es justo y correcto encarcelar a un delincuente que mate, que robe, que viole, que destruye. Es justo y correcto encarcelar al pedófilo, a los abusadores y los corruptos. Es justo, justo y justo. Yo creo personalmente que Dios ha sido demasiado paciente con todos los seres humanos. Si el poder estuviera en mí, yo hace rato hubiera extendido el dedo y hubiera consumido a todos. Pero Dios es paciente. No quiere que nadie se pierda. No quiere que nadie vaya al infierno. El hombre mismo con sus obras, con sus actitudes, con su forma de creer, se alista en el camino hacia el infierno. Dios ya hizo lo que tenía que hacer. Dio a su Hijo en la cruz para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que tenga bien claro en su mente que Dios es bueno. Esa es su naturaleza. Y todo lo que Él va a hacer es bueno y por el bienestar de la humanidad, hermanos. Dios es tan bueno que dice la Biblia
que murió en una cruz por los pecadores, por sus enemigos. Es tan bueno que hace llover sobre los buenos, pero también sobre los malos. Hace que el sol salga sobre los buenos y también sobre los malos. Dios quiere bendecir a todos. Dios es más bueno, querida hermana y querido hermano, que su padre, que su madre, que su abuelo, que su abuelita. Dios es todo lo bueno que se puede ser. Y todo esto es bueno, hermano, que yo lo aclare y que yo le explique. Porque muchos creen que Dios está con un rayo en la mano para castigarlos. Claro que Dios castiga y trae juicios, pero lo hace después que ha agotado todos los recursos. Lo hace después de esperar por mucho tiempo por nuestro arrepentimiento. Dios espera que aprendamos a juzgarnos a nosotros mismos. Si no lo hacemos, si no corregimos y si no creemos, tendrá Dios por lo tanto que disciplinarnos y corregirnos para que disfrutemos de su santidad, para que no nos perdamos con el mundo. Así que cuando venga la corrección, aproveche y aprenda la lección. Porque Dios lo hace porque usted es un hijo y Dios lo ama. Así que vamos a concluir esta primera fase diciendo que la voluntad de Dios para nosotros es buena, porque Dios es bueno a todo nivel. Entienda siempre esto, que Dios es bueno y que la voluntad de Dios para usted y para mí es buena a todo nivel. Y que todo lo que Él hace es bueno, es agradable y es perfecto. Alabado sea su nombre por siempre. Que Dios los bendiga a todos maravillosamente y que tengan un maravilloso día. ¡Amén!